Y por supuesto, uno de los temas que preocupa son los adultos mayores. Fueron los más perjudicados durante la pandemia de COVID-19 y estamos con un especialista, Diego Layún. ¿Lo dije bien el apellido, doctor? Lo dijiste muy bien, Diego Layún, que nos va a hablar cuáles son las consecuencias de este aislamiento, de este encierro y las consecuencias también de los adultos mayores que han tenido COVID-19. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por poder poner el foco de debate, digamos, en algo que está un poquito olvidado, que son nuestros pacientes particulares. El centro del debate, digamos, esta gran zanahoria que tenemos, en el cual no voy a entrar, es vacuna sí, vacuna no, aislamiento sí, pero no hay... Nuestros pacientes se enteran de sus propios... Creen que una entrevista es una consulta médica, y no es así. Nuestros pacientes tienen que volver a tomar contacto con los médicos de cabecera, que son quienes más saben, en cada uno de los casos, cuál es el tratamiento indicado a seguir. Como vos bien decís, los adultos mayores han tenido mucho miedo y se han quedado aislados, ¿de acuerdo? Tal vez la falta de contacto con los médicos de cabecera, con los médicos de familia, ha contribuido muchísimo, esa falta de comunicación con los médicos de familia ha contribuido mucho para que estos pacientes se queden recluidos por tiempo indeterminado. El cuerpo humano es una máquina perfecta de adaptarse. Si yo a vos te siento, digamos, tu cuerpo se va a empezar a adaptar a estar en esa posición. Sí. Si yo a vos te aíslo, te vas a empezar a adaptar a esa situación. Se adapta con demasiada facilidad. Y también es muy difícil, sobre todo para aquellos pacientes mayores, quitarlos de ese aislamiento, volverlos a poner, digamos, en marcha, digamos, ¿no? Entonces, las consecuencias básicamente es que el aislamiento y el sedentarismo afecta a todos nuestros órganos y sistemas, tanto a la psiquis como al sistema cardiovascular, como al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Mi área de estudio es el sistema nervioso, pero los pacientes llegan a mí porque, sobre todo los pacientes mayores, son un combo de patologías. Y hay que empezar a desenmarañar a ver cuál de esos sistemas es el que está fallando más. Principalmente es el sistema cardiovascular y el sistema nervioso el que empieza a fallar más durante un periodo prolongado de sedentarismo o de aislamiento. Entonces los pacientes empiezan con debilidad para caminar. Lo primero que tiene que hacer el médico de medicina general, y hablo de consulta presencial, por favor que se entienda que la consulta médica ideal no es la telemática, es la presencial. La telemática es una salida rápida ante una situación, por ejemplo, de aislamiento. Cuando estamos aislados por COVID-19, por ejemplo, hacemos una consulta, quizás una videollamada con el médico y es una salida rápida, pero el face to face, el ir a ver al frente al médico, el ir a la consulta y que el médico nos pueda ver en cuál estado estamos, el estado general del cuerpo y nos pueda revisar, es lo óptimo. Y el primer gran paso, Agustina, porque es cierto que la consulta telefónica o consulta de pasillo es muy útil, pero el primer paso es acercarse físicamente para que el médico, la facultad que yo estudié, era anamnesis, inspección, palpación, ocultación. Esa es una consulta médica, y es individual, y es privativa, y es solemne para cada paciente. Si tu primer contacto con el médico es telefónico, va a haber muchísima información que se va a perder, muchísima información muy importante. También, por algún motivo, los adultos mayores creen que por ponerse en manos de un médico o venir a la consulta, se están exponiendo a un riesgo. A ver, yo no quiero decir que salir a la calle sea, digamos, no entra ni en riesgo, pero realmente hay que tratar de ir manejando esos miedos para volver a tomar contacto con el médico de cabecera y de familia, que es el que va a más manejar esta pluripatología que tienen los pacientes mayores. Por ejemplo, un paciente mayor que tiene dificultad para caminar o se marea, una de las causas puede ser que tiene insomnio. De acuerdo, el insomnio o las alteraciones de ritmo sueño-vigilia pueden afectar el sistema vestibular. Claro. Entonces lo primero que se hace es darle, qué sé yo, un antidepresivo, una medicación para dormir. Pero recordemos que eso no es la causa de la patología. De acuerdo, la causa es el aislamiento, el sedentarismo, el alterar los ritmos sueños-vigilia. Eso lo tenés que ver, además de telefónicamente, que eso puede dar un seguimiento, lo tenés que ver presencialmente. La debilidad en las piernas. ¿Cómo se detecta que el problema es circulatorio o que es de un nervio? Ahí sí que tenés que revisar al paciente. Tenés que tocar las piernas, ver la temperatura, ver si hay un dolor en el gemelo. O sea, hay unas pautas que solamente se dan cuando vos revisás presencialmente al paciente mayor. Y voy a hablar, permitidme hablar en lenguaje para los abuelos, ya no en lenguaje científico, porque mi abuela chiquita me ponía un programa que era de Pepe Biondi. Entonces quiero que ellos me entiendan. Pepe Biondi hacía un sketch que era Pepe Galleta. Me acuerdo que yo lo veía chiquitito. Y Pepe Galleta era un hombre corpulento que le pegaba a todos. Pepe Galleta siempre decía la misma frase: mirá para allá y te la doy por acá. Lo que veo es que los abuelos están tan centrados en una sola patología que olvidaron todas aquellas otras que realmente los están damnificando mucho más.
De hecho, doctor, acabamos de hablar recién con Italia, con la Tana Grassi, y nos comentaba que muchas operaciones han sido suspendidas porque la gente tiene miedo de acercarse. Pasó muchísimo durante la pandemia de COVID-19 que se suspendían los turnos, que se dejaban de lado operaciones que se tenían que hacer, que quizás estaban pautadas, por supuesto que no eran de urgencia, pero que estaban pautadas, se dejaron de lado revisaciones, inspecciones al corazón, que es tan importante, justamente ante el sedentarismo, el cuerpo, la artrosis, un montón de problemáticas que no se han revisado y que por supuesto, quizás agarrándolas a tiempo es un problema y dejándose estar, estamos hablando de una complicación. Exactamente. Y para hablar de temas médicos, como bien decís, a nivel institucional están pasando muchas anormalidades que exceden al propio criterio médico. Digamos, los médicos en algún momento es como que hemos perdido la capacidad de decidir sobre nuestros propios pacientes y se ha tomado una especie de medicina institucionalizada y la decisión muchas veces de suspender cirugías no depende de nosotros. Muchas veces nosotros, espero que no me escuchen mucho, tenemos que hacer trampa para poder operar a un paciente. Claro. Nos vemos en esa tesitura individual de tratar de colarlo por algún lado para poder realizar una intervención que nosotros sabemos que para ese paciente de urgencia, por más que venga de otros lados, decir no se opera más lo que no sea urgencia. Es el propio médico que sabe en cada paciente lo que es urgente y lo que no lo es. Doctor, le hago una pregunta antes de terminar la entrevista, que ya no tiene que ver tanto con los adultos mayores, sino con todos. Hay un dolor muscular muy intenso ante la presencia del COVID-19. ¿Puede dejar alguna secuela? ¿Hay que revisarse? ¿Hay que asistir al médico para ver si quedó algún tipo de secuela? Porque realmente, a mí, en mi caso, tuve 2 veces COVID. La primera vez que tuve COVID, que por supuesto no tenía las vacunas porque todavía no estaban, sufrí muchísimo el dolor muscular y hay gente que todavía lo padece aún teniendo las vacunas. Bueno, excelente tu pregunta, es bastante extensa. A ver, es un virus neurotrópico, por lo tanto afecta tanto al sistema nervioso central y periférico como a la unidad neuromuscular. Y hay dolores que son debidos a miopatías, que también la puede producir el COVID, y otros dolores que son debidos a neuropatías. Entonces es ahí donde el médico, y también valiéndose de estudios complementarios como es la electromiografía, que es casualmente, respondiendo a tu pregunta, el estudio específico para estudiar cómo está el músculo, si el problema está en el músculo, en un nervio periférico, a través de ese estudio sabemos perfectamente si hay una inflamación muscular, si hay una inflamación del nervio que produce ese dolor muscular, por más que vos te duele el músculo, puede ser el nervio el que esté inflamado, y en algunos casos, cuando ya la lesión es del axón, no quiero entrar en detalles muchos médicos, pero ya requiere otro tratamiento diferente y no es autolimitada. Por lo tanto, agradezco la pregunta, hay que estudiar siempre cuando aparece un dolor en el cuerpo, porque el dolor es una señal de alarma. No es solamente tomar antiinflamatorios, es escuchar al cuerpo a ver qué nos quiere decir y estudiarlo. Y para eso está el médico de cabecera. Adultos mayores, por favor, pierdan el miedo, vuelvan a tomar contacto con los médicos de cabecera, los médicos de familia, que son quienes más le van a indicar lo que hay que hacer en cada caso. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, importante, volver al médico para los adultos mayores y por supuesto, y muy importante, no automedicarse. Gracias, doc. Muchas gracias, Agustina.